Bueno, buenas, bienvenidos a una nueva sesión de este programa de educación para la salud, ¿Quién dijo miedo? Hoy nos acompaña una amiga y conocida de mucho tiempo, también conocida y amiga de mi querido amigo Urbano, y que al presentarle el proyecto que tenía entre manos, pues no dudó en acompañarnos, ¿eh? Ella es Antonia María Vaz Falcón, es médico, ha trabajado durante muchos años en la Consejería de Sanidad en distintos puestos, ha sido jefa de sección de la Secretaría Técnica de Drogodependencia durante 13 años y actualmente es jefa de los servicios de participación comunitaria en la Consejería de Sanidad. Realiza pues labores, por así decirlo, de dirección, no está de cara a los pacientes, pero con un importante trabajo muchas veces en los temas de normativas y de muchas historias burocráticas que no todos entendemos muchas veces. Entonces ella pues nos va a hablar de algo a lo que yo hago en referencia muchísimas veces cuando acudís por primera vez a la consulta para dejar de fumar. Y es el primer requisito con el que me conformo, que es, como todos sabéis, que cumpláis la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. La mal llamada ley antitabaco, que yo no me gusta para nada este nombre y prefiero denominarla la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Ley que sabemos que ha cumplido 15 años, empezó en el 2005 con la ley 28 y que se remodeló en el año 2010, la ley 42, y que actualmente está en vías de una nueva remodelación. No sabemos cómo quedará con este cambio, este séptimo cambio de ministros en los últimos 7 años, pero esperemos que siga sus cauces y podamos tener una nueva reestructuración de esta ley. Antonia, pues o Tony, como familiarmente nos llamamos, nos va a hablar de los espacios sin humo, de la importancia de los espacios sin humo y de esa reglamentación que hace que la tengamos que cumplir. Y como estaba diciendo, pues yo es la primera medida que siempre intento aconsejar a todas las personas que contactan conmigo. Si por lo menos no dejas de fumar, pues que puedas cumplir la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que es no fumar en los espacios donde no está permitido. Y como muestra de ello, pues los centros de salud, los hospitales son una muestra de ello. Todos los días nos encontramos casos de colillas en las puertas y en los propios centros de salud. Y aunque tengamos esta ley todavía no se cumple. Yo sigo denunciándolo cada vez que tengo oportunidad. La ley la tenemos, pero no la cumplimos o no hacemos que se cumpla, ni en los propios centros sanitarios. Y curiosamente hay otros centros, como pueden ser empresas agroalimentarias, en los cuales se cumple mucho más escrupulosamente que en cualquier centro sanitario. Entonces, yo como reducción del daño, la primera medida que aconsejo es el cumplimiento de la ley, que se cumpla en los espacios públicos y en los privados en los cuales compartamos, sobre todo con personas menores, ¿no? En eso siempre hago mucho hincapié. Entonces, para que nos hable de estos espacios sin humo, de la importancia de estos espacios sin humo, pues Tony creo que es la persona más cualificada que tenemos en nuestra comunidad autónoma para poderlo hacer. Así que cuando quieras, Tony, nos haces la presentación. Bueno, pues estoy encantada de saludaros a todos y estar con vosotros y compartir este ratito. Y en primer lugar también, pues claro, agradecer a Manolo que me invitara a participar en este proyecto que ha emprendido y bueno, pues es verdad que no dude en colaborar porque es algo que también me atrae y además también me unía a una relación muy afectiva con nuestro compañero Urbano y aunque no hubiera sido así, pues hubiera colaborado igualmente. Bueno, yo en principio, como dice Manolo, os voy a hablar de los espacios sin humo. No soy la persona más cualificada, como él dice, para hablar de los espacios sin humo. Yo sé que él es mi amigo y me tiene mucha estima, pero bueno, yo voy a intentar hablaros de ese tema y lo mejor que pueda. Sí, es verdad que he estado trabajando muchos años en la Secretaría, como él ha dicho, y llevábamos el control de la normativa de tabaco, recogíamos
todas las denuncias que se ponían, se tramitaban con los servicios jurídicos y tal, pero bueno, yo os voy a hablar de este tema, de los espacios sin humo, sobre todo, a lo mejor mucho de lo que yo digo ya muchos de vosotros lo sabéis, pero bueno, por lo menos es con el objeto de recordaros lo que significan, dónde se puede fumar, dónde no se puede fumar, no bajar la guardia, porque muchas veces nos relajamos y si ya teniendo las cosas en cuenta no cumplimos a veces la normativa, si encima nos olvidamos de ella o nos relajamos, pues todavía mucho peor. Entonces, bueno, yo os lo voy a contar y luego después pues ya vosotros sacáis vuestras conclusiones, ¿vale? Voy a poner la presentación y empezamos. Bueno, pues como veis aquí, en esta diapositiva, en la parte inferior aparece uno de los carteles que nuestro querido amigo Urbano había utilizado muchas veces, le tenía mucha estima y es un cartel de los que siempre se ha utilizado muchas veces en el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, bueno, en principio me gustaría empezar definiendo un poco qué es lo que entendemos por el humo del tabaco ajeno. Bueno, pues el humo del tabaco ajeno es ese que se produce al quemar los productos del tabaco y es generado por otras personas durante el acto de fumar. Por eso es ajeno, porque no lo generas tú, sino otras personas. Por este motivo también la industria tabaquera lo suele llamar también humo de tabaco ambiental. Cuando este aire está contaminado por el humo del tabaco, sobre todo en los espacios cerrados, lo respira todo el mundo, tanto los que fuman como los que no fuman, y todo el mundo pues está expuesto a sus efectos perjudiciales. Como lo inhalan personas que no están fumando activamente, pues también se le conoce como tabaquismo involuntario o tabaquismo pasivo. Otra cosa a tener en cuenta también es que no hay ningún nivel seguro de exposición al humo del tabaco de las personas que fuman. Ni porque tengamos una buena ventilación y abramos las 500 ventanas que tenga el lugar donde estemos, ni porque se instalen sistemas de filtración o porque se combinen estas dos cosas, ventilación y filtración, no se puede reducir esa exposición al humo de tabaco en ambiente cerrado a un nivel mínimo que se considere aceptable. No pueden ni siquiera acabar con el tema del mal olor que genera el tabaco, cuanto más para acabar con los efectos que producen la salud. Lo único que te garantiza una protección eficaz contra la salud es un espacio 100% libre de humo, es decir, donde no se fume ni poco, ni mucho, ni nada, ni porque se abran ventanas, ni porque no, donde no se fume. Lo que es los problemas que suele ocasionar el humo del tabaco en las personas que no fuman es algo que se ha estado estudiando durante muchísimos años. Se llegó a la conclusión de que casi la mitad de los niños del mundo respiraban el aire contaminado por el humo del tabaco de las otras personas que fumaban. Esa exposición al humo del tabaco se producía en cualquier lugar donde se permitiera fumar, en la propia casa, en el trabajo, en los lugares públicos. Y la OMS llegó a calcular en su día que alrededor de 700 millones de niños, casi la mitad de los niños del mundo, respiraban ese aire contaminado por humo del tabaco, especialmente en su propia casa o en la casa de sus familiares. También realizaron una encuesta, la OMS, entre 1999 y 2005, entre estudiantes de 13 a 15 años de edad en 132 países del mundo. Y concluyeron que el 43,9% de los estudiantes de esa edad de 13 a 15 años estaban expuestos al humo del tabaco ajeno de otras personas en el hogar. Pues sería principalmente de sus padres, de sus hermanos mayores o de otros familiares. El 55,8% también de esos estudiantes de esa edad estaban expuestos también al humo del tabaco ajeno en otros lugares públicos. Pero además también nos decía esa encuesta que el 76,1% de esos estudiantes apoyaban la prohibición de fumar en lugares públicos, apoyaban que se prohibiera fumar en lugares públicos. En España, una vez que entró en vigor la ley antitabaco, la ley que regula, que controla el tabaco, se demostró, una vez que entró en vigor, se demostró que la concentración de nicotina en adultos que no fumaban sí se redujo, pero sin embargo no había sido así en niños. En niños no se había reducido esa concentración de nicotina. ¿Cuál fue la causa? Pues parece ser que era
el hogar, el propio hogar, la propia casa y el coche, que es donde más se fuma y donde más peligroso es para la salud de los niños. Según datos de la OMS, del 100% de las muertes que se producían por tabaquismo en personas no fumadoras, del 100% de las personas que se morían no siendo fumadoras, pero por causa del tabaco, el 30% de esas muertes eran niños. Y además se vio que se podía aumentar hasta 4 veces el riesgo de sufrir cáncer de pulmón cuando fueran adultos. Y no solamente se aumentaba el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, sino también de sufrir graves problemas de salud como sibilancias, bronquitis, infecciones severas, neumonía, un montón de enfermedades. Por esta causa, se vio en algunos países como Francia, Reino Unido, Australia, Chipre, Sudáfrica, está prohibido fumar en el vehículo si se viaja con menores de edad o embarazadas. En estos países está prohibido por ley, porque se vio que precisamente las leyes antitabaco es verdad que redujeron mucho esa exposición, pero luego, sin embargo, hay otros lugares, el hogar y el coche, donde la ley no te lo prohíbe, que se sigue fumando. Entonces, en España no está prohibido, pero hubo países que por esta razón lo prohibieron también. Otra cosa a tener en cuenta también es que el humo del tabaco ajeno contribuye también en gran medida a la carga mundial de morbilidad. La Organización Internacional del Trabajo calculó en su día que morían como mínimo 200.000 trabajadores no fumadores. Morían al año debido a la exposición al humo del tabaco ajeno. O sea, estaban expuestos al humo del tabaco que fumaban otros y morían ellos también. En Europa esa cantidad fue de 80.000 personas en los 25 países de la Unión Europea que habían muerto por enfermedades relacionadas con el humo del tabaco ajeno. Y solamente en Estados Unidos se calculó que había aproximadamente unas 3.000 muertes al año por cáncer de pulmón entre los no fumadores en ese país y que hasta 1 millón de niños con asma empeoraban su enfermedad debido a respirar el humo del tabaco de otros. Pero el humo del tabaco no solamente tiene consecuencias de morbilidad, también tiene consecuencias económicas. La exposición al humo del tabaco impone costos económicos a las personas, a las empresas y a toda la sociedad. Principalmente son gastos médicos directos e indirectos, pero también puede haber pérdidas de la productividad. Sumado a todo esto, que en los lugares de trabajo donde se permitía fumar, los gastos de renovación de equipamiento y de limpieza son mayores, el riesgo de incendio es mayor y las primas de seguro pues también son más elevadas. Y bueno, en realidad las pruebas sobre los efectos perjudiciales del humo del tabaco ajeno para la salud se han venido acumulando durante más de 40 años de estudio. Y hoy hay un claro consenso científico con respecto a ello. El humo del tabaco, sin duda, ocasiona en adultos y niños enfermedades graves y mortales. Hay más de 4.000 productos químicos conocidos en el humo del tabaco y se sabe que más de 50 de ellos causan cáncer en los seres humanos. Y no solamente cáncer, sino enfermedades cardíacas y muchas enfermedades respiratorias, tanto en niños como en adultos. Entonces, pues se concluyó eso, que no hay debate con respecto a esto y que las conclusiones científicas son claras. Hay que ser consciente de que los ambientes 100% libres de humo de tabaco son la única manera comprobada de proteger la salud del público y de los trabajadores. No es solamente una mera molestia, decir, es que me molesta que los demás fumen a mi lado. No es solamente una molestia, sino un grave riesgo para la salud. Bueno, y en cuanto a la normativa en España, pues bueno, fue siempre una legislación que se ha basado en una legislación en materia de salud y seguridad. La ley se aprobó en 2005. Esta ley ya estableció, digamos, los lugares donde se podía fumar y donde no se podía fumar. También no solamente eso, sino las sanciones que todo eso conllevaba, todos los programas de prevención del tabaquismo y todo eso. Pero bueno, cuando ya llevó su andadura durante 5 años, pues luego, en base a eso, salió otra ley en 2010 que modificaba algunos artículos de la ley de 2005. Precisamente esta ley de 42 de 2010 lo que pretendía era avanzar en la protección de la salud de los ciudadanos, ampliando precisamente la prohibición de fumar en los espacios públicos cerrados y colectivos. Y que, por otro lado, satisfacía las demandas que estaban demandando los ciudadanos, como
se corroboraron con las encuestas que se hicieron por aquella fecha. Y con esta ley, la ley de 2010, fueron 2 colectivos los que se beneficiaron especialmente. Por un lado, la de menores, que estaba especialmente sensible y expuesta al humo del tabaco en los lugares públicos cerrados, y también por otro lado, los los trabajadores del sector de la hostelería, que se encontraban totalmente desprotegidos con respecto al resto de trabajadores al estar expuestos gran cantidad de tiempo de su trabajo al humo del tabaco ajeno. Esta ley añadió también 2 definiciones que también se consideraron importantes con respecto a estos espacios libres de humo. Una era la definición de los espacios de uso público, que lo definía de esta manera. Un espacio de uso público son los lugares accesibles al público en general, o sea, donde puede entrar toda la gente, o lugares de uso colectivo con independencia de que su titularidad sea pública o privada, da lo mismo que sea un banco como que sea una administración pública. Y en cualquier caso se consideraban espacios de uso público los vehículos de transporte público o colectivo. También definió en este artículo 2 que a efectos de esta ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto, es decir, que no tenga techo, o todo espacio que estando cubierto, o sea, todo espacio que tenga techo, esté rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes, muros o paramentos. Acordaros todo aquello que se montó al principio, 2005, que cuando no se podía fumar dentro del bar, habilitaron carpas en la parte de fuera, pero carpas totalmente cerradas que incumplían la normativa. O sea, si tú quieres abrir una carpa fuera, tiene que estar el 50% del perímetro tiene que estar al aire libre. O bien no tener techo, o bien 2 de las paredes o el 50% tiene que estar abierto. No puede estar cerrado porque entonces estamos en las mismas. Y ya esto se definió en esta ley porque en la de 2005 esto no pasaba. Bueno, y lo que es el artículo donde la ley establece los espacios donde no se puede fumar está establecido en el artículo 7 de esta ley. Seguramente todos los conocéis, pero bueno, vamos a hacer un recuerdo. Este artículo decía que se prohíbe fumar, además de en aquellos espacios donde ya las comunidades autónomas lo tuvieran prohibido, además de en esos espacios tenían que prohibirse en todos estos que vamos a ver. Centros de trabajo público y privado, da igual que sea público como privado, salvo los espacios al aire libre que ya hemos definido cuáles eran. Centros y dependencias de las administraciones públicas y entidades de derecho público. Ahí no te dice que tengan que, salvo en los espacios al aire libre, ahí no se puede fumar. Aunque tengan una terraza o un patio dentro de ellos al aire libre, no se debe fumar en las dependencias de las administraciones públicas, ni de las consejerías, ni de los ayuntamientos, ni de ninguna administración pública. Específicamente en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos que estén comprendidos dentro de su recinto. Por eso decía Manolo que muchas veces se ve fumar también en los centros sanitarios, sobre todo justamente al salir en la puerta. En los hospitales es muy típico ver a la gente fumando en la puerta del hospital, se pensarán que allí se puede fumar. Allí no se puede fumar, porque eso es recinto del hospital. Te tienes que ir varios metros fuera, atravesar la acera y la carretera para que no estés dentro del recinto del establecimiento sanitario. No se puede fumar justo al lado a la salida del centro sanitario porque siempre tiene un recinto donde está también prohibido fumar. Luego también está prohibido fumar en los centros docentes y formativos. Los centros de enseñanza secundaria y primaria está prohibido fumar totalmente. Da igual que tengan espacio al aire libre como que no se puede fumar. Solamente se puede fumar en los centros universitarios y de formación de adultos si tienen espacios al aire libre. O sea, si tienen una zona de algún patio o algo que no tenga techo y esté al aire libre dentro del centro, sí se puede fumar. Pero no se puede fumar, tampoco se puede fumar a la entrada, justo a la entrada de la universidad o del centro de formación de adultos. En esa acera, si hay un edificio colindante o en la misma acera, no se puede fumar. Te tienes que ir bastante más lejos. Solamente se puede fumar dentro de la universidad si tiene alguna terraza o algún sitio que esté al aire libre. También está prohibido fumar en las instalaciones deportivas o lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre. Pues yo qué sé, no se puede fumar ni en ningún pabellón deportivo ni nada que esté cubierto. En los que no esté cubierto sí se puede fumar. En las zonas que estén destinadas a la atención directa al público, en los centros comerciales en los que se incluyen grandes superficies y galerías, salvo que tengan espacios al aire libre,
en los centros de atención social, en los centros de ocio y esparcimiento, salvo los espacios al aire libre, en los centros culturales, salas de lectura, bibliotecas, salas de conferencias, museos, tampoco se puede fumar. En las salas de fiesta o establecimientos de juego o de uso público en general, salvo en los espacios que tengan al aire libre. En las áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos. En los ascensores y elevadores tampoco. En las cabinas telefónicas, bueno, ya las cabinas telefónicas prácticamente no existen, pero acordaros cuando existían las cabinas telefónicas, encima lo reducido que era y la gente fumaba. La gente estaba hablando por teléfono y si se tiraba media hora o 15 minutos hablando por teléfono, estaba fumando allí dentro. Luego el que estaba esperando fuera entraba cuando salía ese y imaginaros el humo que se encontraba allí dentro. Tampoco se pueden fumar en los recintos de los cajeros automáticos o en otros espacios cerrados de reducido tamaño, entendiendo por reducido tamaño aquel que no ocupe una extensión superior a 5 metros cuadrados. Tampoco se puede fumar en las estaciones de autobuses, salvo en los espacios que se encuentran al aire libre, los andenes y tal, en los vehículos o medios de transporte colectivo urbano, tampoco en los transportes de empresa, ni taxi, ni ambulancia, ni teleférico. En todos los espacios de transporte suburbano, el metro, los vagones, los andenes, los pasillos, en las escaleras de todas esas estaciones, no se puede fumar, salvo en aquellos apeaderos o en aquellos andenes que estén completamente al aire libre. En las estaciones, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo, tampoco, salvo los espacios al aire libre. En aeropuertos tampoco. Acordaros que antes también se habilitaban zonas en aeropuertos, eso ya tampoco, salvo que tengan terrazas al aire libre. En ningún avión con origen y destino en España o en todas las compañías aéreas españolas, incluidos los compartidos con vuelos de compañías extranjeras. En las estaciones de servicio y similares, la gasolinera no se puede fumar, o en cualquier otro lugar que por mandato de esta ley o de otra norma, por decisión de su titular, aunque no esté prohibida, pero si el titular decide que se prohíbe fumar, se prohíbe fumar. En hoteles, hostales y establecimientos parecidos, salvo los espacios al aire libre, aunque aquí el artículo 8 de la misma ley sí regula que se puedan habilitar algunas habitaciones, un determinado número de habitaciones, para fumadores. Establece sus reglas en el artículo 8, pero ahí sí contempla que puede haber habitaciones para fumadores, con lo que está establecido en el artículo 8. En los bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados. Esto fue muy importante, la novedad importante de esta ley, porque acordaros que la primera de 2005 sí te permitía fumar en los bares de más de 100 metros si habilitaban una zona, que al final esa zona se habilitaba, pero bueno, al final todo el mundo tragaba el humo porque no era una habilitación en condiciones. Y luego los que eran menos de 100 metros, pues era decisión del titular. Si el titular decidía que se fumaba, pues fumaba allí todo el mundo. O el que decidía que no, pues la verdad que era un bar 100% libre de tabaco, pero vamos, esos fueron los menos. Esto fue lo más novedoso de esta ley, que prohibió totalmente el habilitar zonas en los bares y en ningún bar se estaba permitido fumar. También en las salas de teatro, de cine o de otros espectáculos públicos, donde sea un sitio totalmente cerrado. En los recintos de los parques infantiles o áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamiento destinado especialmente para el juego y esparcimiento de menores. Y bueno, en todos los demás espacios cerrados que sean de uso público o colectivo en general. En todos estos lugares la ley prohíbe fumar. Y bueno, hay espacios al aire libre donde la ley te permite fumar, pero se están llevando a cabo muchas iniciativas por parte de entidades y tal para ampliar legalmente los espacios libres de humo. Un ejemplo, por ejemplo, son las playas. A muchos nos ha pasado que estamos en la playa, muchas veces con niños, y si tienes una sombrilla muy cerca al lado o incluso a unos metros más, pues estás respirando el humo de la persona que está fumando en la playa. Está fumando pasivamente, claro, está inhalando y respirando ese humo del tabaco. Incluso a veces pues también no solamente el humo, sino ver a los niños pues, jugar con las colillas que están las playas llenas de ellas. Por ejemplo, un ejemplo de estas iniciativas, pues, por ejemplo, en Galicia impulsó una campaña para que la población no fumase en las playas. La Dirección General de Salud recogió este proyecto y lo extendió por todo su litoral. Y ya hay, pues, al menos 79 playas declaradas que están libres de humo.
Otro ejemplo también los tenemos en la región de Murcia, en Andalucía, que tiene también 21 playas libres de humo. Además, también en Ibiza o Gran Canaria, ahí todas están declaradas libres de humo al 100%. Pero claro, esto no está regulado por normativa. Entonces, pues digamos que depende un poco también de la voluntad de la gente, de apelar a esa voluntad de la gente de no fumar y de respetar estas iniciativas y estas consideraciones, pero realmente no está regulado por ley. Entonces, por ejemplo, hay entidades como la de nofumadores.org que considera primordial que se establezca una normativa, ya sea a nivel nacional o sea a nivel autonómico, para que se facilite la implementación de estas medidas por la vía esa que resulte, como digo, más eficaz. Y así existiría un marco normativo de referencia que permitiera que en las playas no se fumara, en todas las playas de España. Por ejemplo, habilitó una plataforma donde todo el mundo que quisiera firmaba para instar al Ministerio en que valorase esa tramitación de anteproyecto de ley que supusiera un avance en la política de prevención del tabaquismo y que convirtiera a las playas españolas en espacios libres de humo. De esta manera, pues se evitaría que existieran fumadores pasivos, o sea, que la gente que no fuma no tenga que respirar el humo del tabaco, y en particular exponer al humo del tabaco a los niños y a las personas con enfermedades respiratorias. Aparte de evitar la contaminación medioambiental que producen las colillas de cigarrillos. Estas colillas contaminan el agua por la nicotina y el alquitrán, y esto tarda 10 años en degradarse. Y al mismo tiempo son consumidas por los peces, entrando así en la cadena de alimentación. Además, estas entidades también instaban no solamente a las playas, sino que se ampliase a todos los espacios abiertos, a las piscinas, a los espectáculos, a los espacios deportivos, a todos esos espacios donde dice la ley que te permite fumar si tienen espacios al aire libre, pues se pide una ley que prohíba también eso, que sean espacios sin humo. Y bueno, eso era el ejemplo de las playas, de las iniciativas para las playas, y otro ejemplo son los vehículos particulares. En España, fumar mientras se conduce no está tipificado como infracción, como tal, en el reglamento de tráfico. Pero, sin embargo, si fumar mientras se está al volante produce una distracción para el conductor o pone en riesgo la seguridad vial, sí que se puede sancionar de alguna u otra forma. Por ejemplo, en el caso de que se considere, la Guardia Civil, Tráfico, considera que la acción de fumar ha supuesto una distracción para el conductor y por eso sí podría ser multado. Incluso la sanción económica creo que asciende a 80 euros. Fumar al volante sí está tipificado como infracción en algunos países, en España no, pero en algunos países sí, siempre que viajen menores en el interior del vehículo. En España no es así, pero no podemos descartar que en un futuro esta normativa llegue y esto sea sancionable por una ley, el que se fume dentro de los vehículos con menores. En nuestro país sí está sancionado arrojar las colillas a la vía pública, pues por el riesgo de incendio que atañen, y tiene una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos. Si a esto le sumamos lo ya mencionado, pues supone un riesgo que suponga un riesgo para la seguridad vial. Si provoca una distracción al conductor, puedes tener además 80 euros más de multa. Y bueno, pues existen varios colectivos que exigen que esta ley se endurezca y se prohíba fumar dentro del coche cuando viajan niños, menores y sobre todo cuando viajan también embarazadas. Y bueno, a modo de conclusiones, pues bueno, podemos decir que está claro que el humo del tabaco mata y causa graves enfermedades a la gente que no fuma. No solamente ya a los fumadores, sino que el tabaco también causa mortalidad y graves enfermedades a la gente que no fuma. Los ambientes 100% libres de humo de tabaco son los que protegen plenamente a los trabajadores y al público de los graves efectos perjudiciales del humo del tabaco de los fumadores. Todo el mundo tiene derecho a respirar aire limpio y libre de humo de tabaco. La mayoría de las personas en el mundo no fuma, porque la mayoría no fuma un porcentaje que creo que anda alrededor de 1/3 o así, pero la mayoría no fuma y tienen derecho a no estar expuestas al humo del tabaco de otras personas. Los ambientes 100% libres de humo de tabaco cuentan con amplio apoyo tanto de fumadores como de no fumadores. Todos apoyan la legislación sobre espacios libres de humo y la mayoría la cumple. Mucha gente que no la cumple y lo sabemos y lo vemos todos los días, pero la mayoría la cumple. Los ambientes 100% libres de humo de tabaco ayudan a evitar que las personas, sobre todo los jóvenes, comiencen a fumar.
Y además, estos ambientes 100% libres de humo también dan a los fumadores que quieran dejar de fumar un fuerte incentivo para disminuir el consumo o abandonarlo por completo. Los ambientes 100% libres de humo de tabaco son buenos para los negocios, ya lo habíamos comentado antes, ya que las familias con niños, la mayoría de los no fumadores e incluso los fumadores prefieren ir a lugares sin humo de tabaco, como ha habido encuestas que lo han corroborado. Y la legislación sobre espacios libres de humo no tiene tampoco efectos económicos negativos. O sea, aquí todo es positivo a favor de los espacios libres de humo. También a tener en cuenta que varios países y cientos de jurisdicciones han llegado a esta conclusión y han adoptado leyes que requieren que todos los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados sean libres de humo de tabaco. Y han obtenido beneficios grandes e inmediatos para la salud, lo que ha demostrado que los ambientes libres de humo de tabaco son viables y posibles en diferentes contextos. Y hay que quedarse con eso, que los ambientes 100% libres de humo cuestan poco y dan resultados. Y bueno, esto es más o menos todo lo que quería compartir con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Toni, por tu magnífica intervención. Nos ha aclarado muchas cosas. La verdad es que yo tengo que invertir mucho tiempo con los pacientes hablando de este tema, y de esta manera pues ahorramos mucho tiempo, sobre todo con poco dinero. Yo digo que muchas veces las cosas más importantes que tenemos no nos cuestan tanto dinero, y los espacios sin humo no cuestan dinero y sin embargo producen un gran beneficio, y en los que más beneficio producen no solo son en estos no fumadores pasivos, sino en los propios fumadores. La mayoría de los fumadores, cuando se encuentran en este proceso, que ya se preocupan por su salud e intentan abandonar el hábito, se dan cuenta verdaderamente que estos espacios sin humo, si hubiese más, estarían mucho mejor. Por eso tenemos que seguir ahondando en la reforma de esta ley del 2010, que ya se ha quedado obsoleta, y tenemos que ir por las playas sin humos al 100% en todo nuestro litoral, y tenemos que ir porque no se fume incluso en los vehículos, vayan o no vayan niños, porque aunque el Código de Circulación no lo contempla como una infracción, pero sí es cierto, y de hecho yo que trabajo con muchos fumadores me encuentro casos de tener accidentes a la hora de una distracción porque se ha caído la colilla, que se cae la pava del cigarro, al apagarlo, al toquetear instrumentos, y es frecuente, no tan frecuente como parece, pero sí sucede. De hecho, en la educación vial se debería de introducir este tema un poquito más de lo que aparece dentro de lo que se le enseña a los conductores, pero muy poco el consumo de sustancias tóxicas. Bueno, pues la nicotina es una sustancia tóxica que debería estar prohibida para su conducción, lo mismo que el alcohol o lo mismo que cualquier otra sustancia que llamamos estupefaciente. Y sobre todo me quedo con lo que has dicho al final: los espacios al 100% libres de humo de tabaco nos benefician a todos, y como decía el eslogan del año 2011, ese que tanto le gustaba a Urbano, con los espacios sin humo todos salimos ganando, ¿no? Entonces, agradecerte tu intervención, y espero que sea del agrado de todas las personas que siguen este programa de educación para la salud, que yo he denominado ¿Quién dijo miedo? Muchas gracias, Toni, y esperamos tu colaboración en otros eventos cuando tú quieras. Vale, pues muchas gracias igualmente a vosotros. Yo soy la que estoy agradecida por haberme invitado a trabajar en esto, y en lo que pueda colaborar, pues ya sabéis dónde estoy. Y encantada de haber colaborado, Manolo. Muchas gracias. Hasta Venga, luego. Un saludo. Adiós. Adiós.